hablemos de Jikook y de cómo una sola acción que muchos fans interpretaron de una determinada manera terminó convirtiéndose nuevamente en un tema de conversación dentro del fandom. Todavía hay personas hablando de su ingreso de Jungkook a un live de TikTok relacionado con Jikook. Y creo que precisamente eso es lo que hace que esta situación siga siendo comentada. No es solamente el momento del live en sí, sino todo lo que representa para muchas personas que llevan años siguiendo la dinámica entre Jimin y Jungkook. Porque para algunos fans no se trata de un detalle aislado, sino de una situación que automáticamente les hizo recordar otros momentos anteriores que también llamaron la atención dentro del fandom. Al final, cuando hablamos de Jikook, muchas personas no recuerdan solamente un momento específico. Recuerdan años de pequeñas interacciones, comentarios, bromas, publicaciones y situaciones que, con el paso del tiempo, fueron quedándose en la memoria de quienes siguen su relación son como compañeros y amigos dentro de BTS. Y por eso, cuando apareció esta conversación sobre el live de TikTok con el nombre Only Jikook, muchas personas no lo analizaron como algo completamente separado de todo lo anterior. Para algunos fans, la primera reacción fue recordar otros momentos donde Jungkook había tenido acciones o interacciones relacionadas con Jimin que también habían generado conversación. Porque algo que pasa mucho dentro del fandom es que ciertos momentos pequeños terminan teniendo una vida propia. Quizás en el instante en que ocurrieron, parecían algo normal, una interacción cualquiera entre dos miembros de un grupo que llevan años juntos. Pero después, cuando pasa el tiempo y aparece una nueva situación, esos recuerdos vuelven a aparecer. Uno de los momentos que muchas personas suelen recordar es el episodio del Fan Café de 2018. En ese momento llamó mucho la atención que Jungkook entrara a un espacio cuyo nombre era Jungkook Oppa y Jimin Oppa, vengan aquí. Y aunque para algunas personas podía parecer simplemente un detalle más dentro de Internet, para muchos fans de Jikook fue una situación curiosa. Porque el nombre del espacio hacía referencia directamente a ambos. Lo que hizo que ese momento quedara en la memoria del fandom no fue solamente la acción en sí, sino la reacción que generó. Muchas personas comenzaron a hablar de ello porque les parecía llamativo encontrar una referencia tan directa a Jungkook y Jimin en un espacio al que él había entrado. Y justamente esos son los tipos de momentos que suelen regresar años después. Porque cuando los fans recuerdan la historia de Jikook, muchas veces no hablan únicamente de grandes momentos. También hablan de esos detalles pequeños que por alguna razón terminaron siendo recordados. Y algo parecido ocurre con aquel famoso momento del Jimin. Cuando Jimin publicó una selfie en Twitter y Jungkook apareció comentando de esa manera tan llamativa, muchos fans lo recuerdan porque tenía algo muy característico. Se sentía como una interacción espontánea. No parecía una respuesta preparada. No era un momento creado para una cámara. Era simplemente una reacción en redes sociales que llamó la atención porque mostraba esa confianza que muchos fans percibían entre ellos. Y después apareció otro comentario que también quedó guardado en la memoria de muchas personas. Cuando Jungkook escribió algo relacionado con que el tiempo se había terminado y que podían ir con Jimin. Nuevamente, para algunas personas, fue solamente una broma entre compañeros. Para otras personas, fue uno de esos pequeños detalles que se sumaron a la lista de momentos que les parecían curiosos dentro de la dinámica entre ambos.
Y creo que ahí está la razón por la que tantos fans recuerdan estas cosas. No necesariamente por un solo momento tenga que significar algo enorme. Sino porque cuando juntas muchos recuerdos pequeños, algunas personas sienten que forman parte de una historia que llevan años observando. Eso pasa mucho con cualquier grupo que tiene una trayectoria larga. Los fans terminan creando una memoria colectiva de momentos que fueron importantes para ellos. Y en el caso de Jimin y Jungkook, existen muchos momentos que quedaron marcados dentro de una parte del fandom. Otro ejemplo que muchas personas suelen mencionar es el episodio del juego Seom, donde se habló mucho sobre que Jungkook aceptara dentro de un club creado por él a un usuario cuyo nombre era Cookminar Rating. Ese momento volvió a generar conversación porque nuevamente apareció una situación inesperada relacionada con los nombres de Jimin y Jungkook. Para algunas personas fue simplemente una coincidencia dentro del juego. Para otras personas fue una anécdota curiosa que se sumó a todos esos recuerdos que ya tenían. Y esa es precisamente la razón por la que cada vez que aparece una nueva conversación relacionada con Jungkook, muchas personas vuelven a sacar estos momentos. Porque no están viendo solamente un evento aislado. Están recordando todo un conjunto de situaciones que, desde su perspectiva, han sido parte de la historia que han seguido durante años. Ahora, también es importante decir que dentro del fandom existen diferentes formas de interpretar estas cosas. Hay personas que ven estos momentos simplemente como muestras de una amistad cercana entre dos compañeros que han trabajado juntos durante muchos años. Hay otras personas que sienten que ciertos detalles les llaman la atención y los interpretan de una manera diferente. Y esa diferencia de opiniones siempre ha existido. El problema aparece cuando las interpretaciones dejan de ser simplemente opiniones. Y comienzan a convertirse en discusiones donde algunas personas sienten que tienen que demostrar que su manera de ver las cosas es la única válida. Porque al final, muchos de estos momentos tienen algo en común. Son detalles pequeños, son comentarios, son interacciones, son situaciones que llamaron la atención del fandom. Y precisamente por ser detalles pequeños es que generan tantas conversaciones, porque cada persona los interpreta desde su propia perspectiva. Por eso, cuando apareció el tema del live de TikTok relacionado con Jungkook, muchas personas automáticamente pensaron en esos antecedentes. Para quienes ya tenían presentes esos recuerdos, la situación les pareció algo que encajaba dentro de la serie de momentos que habían visto a lo largo de los años. Para otras personas, simplemente fue un tema que no consideraban suficiente para sacar conclusiones. Y esa diferencia es precisamente lo que hizo que el tema generara tanta conversación. Porque al final, más allá de la interpretación que cada persona tenga, lo que resulta evidente es que Jimin y Jungkook han compartido una trayectoria muy larga dentro de BTS. Y durante todos esos años han existido innumerables momentos que los fans han guardado en su memoria. Algunos momentos se vuelven famosos, otros quedan como pequeñas anécdotas. Pero todos terminan formando parte de los recuerdos que las personas tienen cuando hablan de ellos. Y quizás por eso una situación aparentemente pequeña, como un live, terminó provocando tantas reacciones. Porque para muchas personas no era solamente un live, era un momento que conectaba con años de recuerdos. Con interacciones anteriores y con una dinámica que muchos fans llevan observando desde hace mucho tiempo.
Y ahí es donde vuelve a aparecer la misma pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué ciertos detalles relacionados con Jimin y Jungkook generan tanta conversación? Probablemente porque después de tantos años compartiendo una carrera juntos, cualquier pequeño momento entre ellos termina siendo observado con mucha atención por quienes siguen su historia dentro del grupo. Y eso es precisamente lo que hace que situaciones simples terminen convirtiéndose en temas de conversación durante mucho tiempo.